Muy buenas tardes, tengan todos los que a esta hora están presentes aquí en la sala Zoom de Mira Lectores. Realmente es un privilegio para este servidor estar con ustedes una vez más compartiendo las escrituras. Voy a mantener mi cámara apagada para poder tener mejor ganancia de banda ancha y así entonces aprovechar mejor nuestro tiempo. Permítanme hacer una breve oración. Señor Dios, te doy muchas gracias por el privilegio de permitirnos estar en esta sala de reuniones para compartir tus escrituras. Solo queremos pedirte, Señor, que al acercarnos a ellas, tú puedas abrir nuestro entendimiento, que nos des a todos espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento de tu palabra. De tal manera, Dios, que todos podamos entender lo que nos tienes preparado como si todos fuésemos niños de 5 años. Así que en tus manos nos encomendamos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bien, nuevamente bienvenidos todos los que en este momento se encuentran en la sala. Esperamos tener un buen tiempo en esta oportunidad. Hoy nos ocupa la atención el tema del calendario, las fiestas judías y la historia de la redención. A modo de situación actual, podemos simplemente sintetizar que ha habido desde finales del siglo pasado un movimiento con mucha fuerza que ha conducido a mucha gente a nivel de América Latina, de Estados Unidos, de Europa, a asumir la fe desde una concepción judía. Y en este sentido, tenemos que preguntarnos si realmente tenemos que asumir la fe cristiana desde una concepción judía. Vemos que cada día se suman más adeptos a la observancia de las formas judías, la observancia del Shabbat, la observancia de las fiestas solemnes y de alguna manera todos queremos saber si realmente nosotros como seguidores de Jesucristo estamos llamados a asumir todo esto desde la concepción del judaísmo. Bueno, me propongo en esta oportunidad, digamos, de forma general, que todos podamos comprender la perspectiva bíblica teológica acerca de las fiestas solemnes judías a la luz de la historia de la redención, de modo que podamos desarrollar un criterio equilibrado respecto a estas celebraciones en la vida de fe cristiana. Hay algunos objetivos que necesitamos alcanzar para en la tarde de hoy en nuestro encuentro. Una vez que haya finalizado nuestra conferencia, tú y yo como participantes habremos adquirido la capacidad de, en primer lugar, conocer cuáles son las fiestas solemnes de los judíos para Jehová a la luz de la ley de Moisés en el contexto del calendario hebreo. En segundo lugar, habremos adquirido la capacidad de comprender el significado histórico para Israel de las fiestas solemnes. En tercer lugar, habremos adquirido la capacidad de comprender el papel de las fiestas solemnes en la historia de la redención y el Redentor. En cuarto lugar, habremos adquirido la capacidad de aceptar que Dios se rige en la línea del tiempo por el calendario que Él mismo estableció a los israelitas y que es un Dios de fechas muy precisas. Y por último, habremos adquirido la capacidad de asimilar que en Cristo, quien es el clímax de la historia de la redención, los cristianos celebramos cada fiesta solemne porque Cristo es el cumplimiento histórico, profético y teológico. El contenido que me propongo abarcar en los próximos minutos que tenemos por delante es el siguiente. En primer lugar,
conozcamos las fiestas solemnes y el calendario hebreo. En segundo lugar, como tema, la atención hermenéutica de las fiestas solemnes. En tercer lugar, tendremos una visión panorámica de la historia de la redención en la trama de la Biblia. En cuarto lugar, revisaremos cómo encajan las fiestas solemnes en la historia de la redención. Y quizá este es el corazón de nuestra presentación en la tarde de hoy. En quinto lugar, trataremos la celebración de los cristianos de las fiestas solemnes. ¿Debemos o no debemos? Luego tendremos algunas conclusiones y propuestas para todos nosotros. Bien, comencemos por nuestro primer tópico. Conozcamos las fiestas en el calendario hebreo. En primer lugar, vamos a ubicarnos desde el punto de vista del texto bíblico. Hay muchos textos, por supuesto, que mencionan las fiestas de los judíos, las fiestas para Jehová de los judíos, pero he seleccionado tres principales. La primera, que es Éxodo capítulo 12, verso 1 al 13, donde encontramos la Pascua, y de alguna manera este es el punto de partida, de acuerdo al texto bíblico, del establecimiento del calendario hebreo. Dios le dijo a Moisés que tomarían ese mes, el mes de Nisán o el mes de Abib, como el primer mes del año. Pero luego vamos a ver un poco más acerca del calendario propiamente dicho. El segundo texto es Levítico 23, que digamos es el texto principal que se ocupa de las fiestas solemnes. Y allí vamos a ver fiestas solemnes continuas y fiestas solemnes anuales. Y otro texto que digamos es un texto amplio desde el punto de vista de la concentración literaria de las fiestas es Números 28, del verso 16 hasta el capítulo 29, el verso número 40. Y solamente este texto ocupa su atención en las fiestas anuales. Ahora bien, existe el texto central, como dije, que es Levítico 23, y necesitamos hacer una observación literaria importante para poder entender cuáles son las fiestas solemnes del Señor. Y esa observación literaria tiene que ver con la expresión, habló Jehová a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles. Esta expresión se repite 5 veces en Levítico 23 y es de suma importancia hacer esta observación literaria para poder comprender la estructura diferencial que Dios le planteó a Moisés para que él a su vez se lo planteara al pueblo de Israel. Las veces que aparece este texto, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles. Está en el verso 1 y 2, luego por segunda vez en el verso 9 y 10, por tercera vez en los versos 23 y 24, por cuarta vez en el verso 26 y por última y quinta vez en el verso 33 y 34. Ahora bien, como les dije, esto nos supone una estructura diferencial en lo que tiene que ver con las fiestas. Podemos observar, por ejemplo, que el texto inicia haciendo mención a un primer grupo de fiestas solemnes y así las tipifica el Señor en Levítico 23, que es de carácter continuo. ¿Por qué es de carácter continuo? Porque se celebra semanalmente y tiene que ver con el Shabbat. El Señor le dijo, 6 días trabajarás y el séptimo día será de reposo. Shabbat no significa sábado, Shabbat significa reposo. Y luego comienza a partir del versículo número 5 del capítulo 23 a establecer lo que son las fiestas anuales, las cuales básicamente son 7 que tenemos distribuidas en 5 grupos y
Cada uno de estos grupos representa un tipo de celebración. Es interesante que antes de cada una de estos tipos de fiestas anuales aparece la expresión habló Jehová a Moisés diciendo, habla y dile a los hijos de Israel. El primer grupo de fiestas celebran la libertad y esto lo vemos en el encabezado del verso 1 y 2 de esta expresión literaria que, como les dije, se repite 5 veces, como lo vemos claramente en este gráfico. Y esas fiestas que celebran la libertad tienen que ver con la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Celebran la libertad de Egipto y el día 14 de Nisan es el día de la Pascua. Y luego, a partir del día 15 de Nisan, durante 7 días consecutivos, se celebra la fiesta de los panes sin levadura. Pero ambas, por estar encabezadas por el mismo enunciado en los versos 1 y 2, tiene que ver exactamente con el mismo motivo de celebración y es la libertad del cautiverio egipcio. La segunda vez que aparece la expresión que se repite por 5 veces consecutivas es en el verso 9 y 10 y allí se encuentran 2 fiestas que celebran la provisión de Dios. En los versos 9 y 10 encontramos una vez más el encabezado y en este encabezado el mismo Señor encierra 2 fiestas que tienen que ver con provisión, que tienen que ver con bonanza. Una es la fiesta de las primicias y la otra es la fiesta de las semanas o cosecha, que es precisamente la que recibió posteriormente el nombre de la fiesta de Pentecostés. Se celebraba 50 días después de la celebración de la Pascua. Se contaban 7 semanas consecutivas y luego el día 50 era celebración de la fiesta de las semanas o de la cosecha. Estas 2 fiestas, tanto la primicias como la de las semanas, tenían que ver con el aspecto agrícola, la productividad, y la iban a llevar a cabo una vez que estuvieran dentro de la tierra que Dios les daba por heredad, que había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Luego tenemos nuevamente el encabezado que ya hemos mencionado. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles. Esta vez en el verso 23 y 24, y allí solo se concentra una fiesta, y es la fiesta de las trompetas, también conocida como la fiesta de Shofarim o la fiesta de Rosh Hashanah, la fiesta de Año Nuevo. Y se celebra precisamente el comienzo de un nuevo año. Voy a explicar esto con un poquito más de detalle más adelante. Luego, la cuarta vez que aparece esta expresión, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, lo encontramos en el verso 26 y se concentra en una sola fiesta allí, que es en el día 10 de Tishri y se celebra el perdón que Dios otorgaba. Era la fiesta cuando entraba por única vez en el año, el sumo sacerdote al lugar santísimo y con una serie de medidas preventivas por si acaso él no entraba en una condición de santidad exigida por Dios. Y luego la última vez que aparece esta expresión, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, es en el verso 33 y 34. Y una sola fiesta se concentra allí, que es la fiesta de los tabernáculos. A partir del día 15 del mes de Tishri hasta el día 22 era la fiesta de los tabernáculos y se celebraba la presencia de Dios. A modo de resumen, rápidamente, podemos ver entonces que
existía un ciclo anual de fiestas y a esto tenemos que ponerle especial atención y en el desarrollo de la conferencia voy a dedicar un espacio muy particular a este ciclo. Pero comenzaba este ciclo anual el 14 de Nisan o del mes de Abid con la celebración de la fiesta de la Pascua. Luego, en el día 15, comenzaba la fiesta de los panes sin levadura durante 7 días consecutivos. Luego, en el mismo mes de Nisan, había la fiesta de las primicias y era una fiesta de gratitud a Dios por provisión. 50 días después, alrededor más o menos del día 6 del mes de Sivan, se celebraba la fiesta de las semanas, conocida más popularmente como la fiesta de Pentecostés. Luego, el inicio de Año Nuevo, la fiesta de las trompetas o shofarim, el primero del mes de Tishri. Luego, el 10 del mes de Tishri, la fiesta de la expiación con juicio y perdón. Y del 15 de Tishri hasta el 22, la fiesta de los tabernáculos. Esto era un ciclo que se repetía anualmente. Y nuevamente hago la observación que pongámosle mucha atención a este ciclo porque tiene connotaciones muy importantes. Ahora bien, viendo un poco el calendario hebreo, aquí lo tenemos. El calendario hebreo concentra en sí mismo 2 años muy especiales para los judíos. El primer año que concentra este calendario es el año religioso, que comienza con el mes de Nisan. Y las fiestas religiosas se rigen por este año religioso, que comienza aquí, justo donde estoy señalando, en el mes de Nisan, que es el mes número 1. Ahora bien, dentro de este mismo calendario existe otro año, que es el año civil, que comienza en el mes de Tishri, que es el número 7 del año religioso, pero es el primero del año civil. Esto es importante saberlo, como también es importante saber que tiene 12 meses este calendario lunar, que es el calendario que Dios estableció y vemos su punto de origen en Éxodo del capítulo número 12. Ahora, cada 3 años existía lo que se llama un año bisiesto, muy distinto al nuestro, y en ese año bisiesto lo que ocurría es que se presentaba lo que se llama un segundo Adar, y es un mes adicional que recibe el nombre de Adar, segundo Adar. Ahora bien, tenemos aquí entonces algo muy particular, y es que las fiestas judías se concentran principalmente en 2 meses. El primer mes, que es Nisan, allí se da en este contexto temporal la fiesta de la Pascua, el 14, la fiesta de los panes sin levadura del 15 de Nisan hasta el 22, 7 días consecutivos, la fiesta de las primicias. Luego, 50 días después, en el mes de Sivan, la fiesta de las cosechas. Pero el otro mes de trascendencia dentro del calendario, que es el 7º mes del año religioso, pero el primer mes del año civil, es Tishri. Y allí se dan 3 fiestas: la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación, el día 10, las trompetas el día número 1, como ya lo he mencionado, y luego la fiesta de los tabernáculos a partir del 15 de Tishri. Ahora bien, lo interesante que necesitamos comprender, como si todos fuésemos niños de 5 años, es dónde encajan estas fiestas solemnes dentro de la ley de Moisés.
La ley de Moisés contiene aproximadamente 613. No hay una cifra absoluta para esto por distintas razones que no puedo explicar en este momento por razones de tiempo. Lo que sí es claramente observable en este contexto, en este conjunto de leyes, es que hay 6 códigos que están representados en las leyes que Dios dio a Israel por mano de Moisés. Un primer código tiene que ver con el código moral y son básicamente los 10 mandamientos. Otro código es el código civil y el código mercantil, que tenía que ver con leyes acerca del matrimonio, la familia y acerca de transacciones que se hacían dentro del pueblo de Israel y con los extranjeros también. Tenemos un tercer código que es el código humanitario, que concentra las leyes de ayuda a la viuda, al huérfano, al extranjero, al menesteroso. Es un código sumamente rico y lleno, pero de un gran amor extraordinario de parte de Dios hacia los menos favorecidos. Luego tenemos un cuarto código que es el código sanitario, que tenía que ver con leyes acerca de salud, acerca de preservación de la misma, el tipo de alimentación que se debía tener. Luego tenemos un quinto código que es el código penal. Concentraba las leyes que se ejercían desde la corte por parte de los jueces de Israel. Por ejemplo, una muy famosa que todos conocemos es ojo por ojo, diente por diente. Eso cae con muchos otros mandamientos aquí en el Código Penal. Y por último, tenemos el Código Ceremonial, que concentraba todas las leyes rituales, todas las leyes de sacrificios, todas las leyes de ofrendas, y es aquí precisamente donde encajan las fiestas solemnes de los judíos para Jehová. Esto es importante tenerlo en mente porque posteriormente vamos a hablar de forma más detallada acerca de los distintos códigos que reúnen estos 613 mandamientos aproximadamente que encontramos en la ley de Moisés. Pero es importante que a este nivel usted y yo tengamos muy claro que las fiestas están concentradas dentro de este código legislativo que tiene que ver con lo ceremonial y que, permítanme adelantar solamente una mención, el autor a los hebreos se ocupa en su composición literaria de plasmar con mucha claridad este código ceremonial en la perspectiva de la fe cristiana. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de la tensión hermenéutica acerca de las fiestas solemnes. Hay una tensión hermenéutica indiscutiblemente. Esa tensión hermenéutica es la que podemos describir bajo el hecho de que hay algunos que dicen, mira, estas leyes tenemos que cumplirlas porque es que Dios las estableció para Él y son fiestas perpetuas, son fiestas eternas. Hoy me escribía por mi Instagram una persona y me decía, yo celebro todas las fiestas porque es un mandato eterno del Señor. Y sobre esta tensión hermenéutica también está el hecho de que algunos dicen, no, mira, esto no es para cumplirlo. Entonces, vamos a entender un poco esta tensión hermenéutica que existe relacionado con las fiestas solemnes. En primer lugar, la tensión parte desde el punto de vista de aquellos que se apegan a la celebración de estas fiestas, sean judíos o no sean judíos, porque, por ejemplo, en estos días estamos en la celebración de la Pascua y muchos que no son judíos están celebrando la Pascua. Pero
parte de una declaración que Dios mismo hace en Deuteronomio capítulo 4, verso 15 al 20, relacionada con la exclusividad de la relación entre Jehová e Israel. Dios le dice a Israel en este texto, mira, todas las naciones del mundo tienen la naturaleza, la creación para conocerme a mí, pero yo te he escogido a ti para que tú seas mi heredad. ¡Wow! Esto, por supuesto, cuando alguien lo lee, dice nada. Eso tiene que ver con la necesidad que aún yo busque cuáles son mis raíces genealógicas, a ver si yo soy hebreo, porque es que Dios dijo que allí Él establecía una relación exclusivamente con Israel. Bueno, esta tensión aquí viene por no entender el carácter progresivo de la revelación de Dios. Luego tenemos, en el avance del tiempo, tenemos el foco misional de Cristo, y cuando alguien lee esto y dice, no, definitivamente, estas fiestas tenemos que cumplirlas porque es que el foco es Israel y nadie más que Israel. Jesús llegó a decir en Mateo 10:5, mira, cuando vayan a la misión que les había encomendado, mira, no vayan por camino de gentiles, únicamente a la casa de las ovejas perdidas de Israel. Y luego cuando una mujer sirofenicia, en Mateo 15, 21 al 28, estaba rogando a Jesús para que sanara a su hija que estaba poseída por un demonio, entonces Jesús le dijo, mira, yo no tengo tiempo para ti porque yo vine solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Claro, usted lee esto y usted dice, no, definitivamente, mira, yo tengo que ver si yo tengo algún ancestro judío y me voy a Ecuador, por ejemplo, como es una amiga mía. No, estoy jugando, ella está aquí en la sala. Y entonces descubrió pues que tiene ancestros judíos, pero ella no, por supuesto, no está siguiendo esta filosofía. Pero cualquiera que lee esto dice, no, Jesucristo lo dijo. Definitivamente el swing está en ser judío y en plegarse a todo lo que implica la ley de Moisés, indiscutiblemente, no hay vuelta de hoja. Bueno, aquí hay una tensión y es el hecho de no comprender el carácter progresivo de la revelación de Dios. Y otro elemento de tensión es que hay la observación que la iglesia del siglo I estaba enquistada allí en Jerusalén. En los primeros 6 capítulos del libro de los Hechos, vemos claramente que la iglesia no se movilizaba, estaba enquistada allí en Jerusalén. Bueno, esto desarrolló, aparte del apego a Jerusalén, porque allí nació el cristianismo, no podemos negarlo. Mismo lo dijo, viene de los judíos. Entonces, claro, había un apego por Jerusalén como tierra. Pero esto también entonces se vio combinado con el prejuicio étnico religioso. Los mismos apóstoles, particularmente Pedro, vemos en el capítulo 10 un excesivo prejuicio religioso y étnico con el que el mismo Jesucristo tuvo que lidiar. Lo vemos también en el reporte que él da de lo que Dios hizo en la casa de Cornelio al resto de los apóstoles en Jerusalén. Lo vemos en el capítulo 15 del libro de los Hechos, lo vemos en el libro a los Gálatas, lo vemos en el libro a los Colosenses. En fin, había un prejuicio étnico-religioso increíble y entonces esto generó lo que llamamos los judaizantes del siglo XXI. Ahora, ¿dónde estriba el problema? El problema estriba en una exégesis bíblica miope. Y aquí mi asistente académica del día de hoy, Sasha, va a estar compartiendo con ustedes algunas definiciones que no tengo tiempo para desarrollar en la presentación. Y el otro problema es una hermenéutica sesgada. Ahora, tenemos que comprender algo, y es que la Biblia tiene una naturaleza muy particular. La Biblia es una gran narrativa, es historia. Aunque encontramos diferentes géneros literarios como poesía, como profecía, encontramos literatura sapiencial, encontramos literatura de textos de argumentación, apocalíptica, en fin, la narrativa como género literario es lo que prevalece
en la Biblia y podemos decir entonces que la Biblia es una gran narrativa y toda narrativa tiene una trama y es lo que les quiero presentar aquí de forma muy sucinta, la trama de la Biblia. Toda trama tiene un inicio, un desarrollo, un clímax y una resolución. Y en la Biblia encontramos el inicio en Génesis 1 al 11. Encontramos su fase de desarrollo en Génesis 12 hasta Malaquías, y aquí hay 7 periodos históricos muy importantes. Luego, el clímax de la gran trama de la Biblia lo encontramos en las versiones del Evangelio, donde vamos a ver una serie de actos redentores que personifica de forma muy particular nuestro Señor Jesucristo. Y luego la fase de resolución la encontramos en el libro de los Hechos, las epístolas y el Apocalipsis, que tiene que ver con la consumación del siglo presente y la nueva creación. Todo esto hace que la Biblia sea una sola unidad orgánica. Para Dios no existe lo que nosotros manejamos, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Para Dios existe una sola con todas estas fases y la literatura bíblica está distribuida en estas 4 fases. Si usted quiere tener mucho más información para esto, y permítanme el momento de publicidad, yo le invito a que se inscriba en la Academia de Biblia Lectores. Precisamente el primer curso que desarrollamos allí se titula La Biblia y la historia de la redención. Allí no ocultamos nada, pero tengo que continuar por razones de tiempo. Ahora bien, existe un detalle muy particular y es que la Biblia como una unidad orgánica tiene 2 elementos importantes: continuidad y discontinuidad. ¿De qué se trata esto? ¿En qué hay continuidad y en qué hay discontinuidad? Hay continuidad en aquello que mantiene vigencia en la fase de clímax, resolución de la trama de la Biblia. Y hay discontinuidad en aspectos que no tienen, óigame bien, no tiene vigencia dentro de la trama de la Biblia en la fase de resolución prácticamente, que es donde encontramos el libro de los Hechos, las epístolas y el Apocalipsis. Y justo en esa fase de resolución, dentro de la historia de la salvación, estamos tú y yo como protagonistas en la proclamación del Evangelio, como lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, en el tema de continuidad y discontinuidad, entonces vemos aquí en los códigos que encontramos en la ley de Moisés. Esto es bastante extenso y es un curso exclusivo que damos también en la Academia de Biblia Lectores y no tengo tiempo para desarrollar todo este contenido, pero básicamente voy a decir que tenemos continuidad de estos códigos desde el punto de vista de los principios que subyacen a cada uno de los códigos. Por ejemplo, voy a concentrarme en el primero de manera sucinta. Cuando usted ve los 10 mandamientos, allí prevalece un principio subyacente que nuestro Señor Jesucristo nos los puso en claro y lo vemos en Mateo capítulo 22, por ejemplo. Y es que los 10 mandamientos están distribuidos en 2 amores, el amor a Dios y el amor al prójimo. Cuando Jesús le preguntaron, mira, ¿cuál es el primer gran mandamiento o cuál es el gran mandamiento? El Señor dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y luego dijo, y el segundo es similar, y no le habían preguntado por un segundo. Y entonces dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, este es el principio que subyace al código moral, los 10 mandamientos, allí en Éxodo capítulo 20 y también en Deuteronomio, el capítulo número 5, en una segunda versión o segunda edición de los 10 mandamientos. Y así, en cada uno de los códigos existe vigencia sobre la base, óigame bien, sobre la base del principio que subyace en cada uno de los códigos. Justo el 6 de abril comenzamos el módulo donde vamos a revisar con todos los detalles
esto de lo que le estoy hablando, pero no tengo tiempo para profundizar en esto. Pero usted puede inscribirse en la academia y estudiar esto perfectamente bien. Ahora, ¿dónde hay discontinuidad? Aquí, en el código ceremonial. ¿Por qué hay discontinuidad en el código ceremonial? Porque todo el código ceremonial, óigame bien, todo el código ceremonial apuntaba a Jesús de manera profética. Todo. Los elementos del tabernáculo, todas las partes del tabernáculo, los sacrificios en el tabernáculo, las ofrendas en el tabernáculo, todo apuntaba de manera profética a Jesús. Y las fiestas que están dentro de este código también apuntaron a Jesús. Entonces, desde el punto de vista de la trama de la Biblia, en la fase de clímax, encontramos el cumplimiento del código ceremonial, y el autor a los hebreos se encarga de explicarle esto a sus destinatarios como si todos fuesen niños de 5 años, y desmantela toda la tensión que existía en esa comunidad a la que él les escribió, de la tendencia a cumplir con la ley de Moisés. Y él desmantela todo eso. ¿Por qué? Porque el código ceremonial entra dentro de la categoría de discontinuidad en la trama de la Biblia, porque en el clímax de la fase, que es la tercera fase de la trama de la Biblia, alcanzó cumplimiento. Y luego, en la fase resolución, Hechos, Epístolas, Apocalipsis, hay absoluta discontinuidad de todo este código ceremonial. Y el tratado teológico a los hebreos es la máxima exponencia de la discontinuidad de este código ceremonial. Ahora bien, en nuestro recorrido hermenéutico encontramos una clave hermenéutica, y es en Mateo 1:17. Allí encontramos 3 bloques de 14 generaciones que yo no sé por qué no le hemos puesto atención, pero aquí hay secretos importantes que debemos seguir. Dice Mateo, haciendo un resumen de la genealogía de Jesús que ha expuesto ya en los primeros 16 versículos, que desde Abraham hasta David hay 14 generaciones. Desde David hasta la deportación a Babilonia hay 14 generaciones. Y desde el exilio o la deportación a Babilonia hasta el Mesías, que es el clímax de la trama de la Biblia, hay 14 generaciones. Cuando vemos la simetría de estas 14 generaciones, tenemos que preguntarnos, hey, ¿qué ocurre aquí? Bueno, eso es una clave hermenéutica que el Señor ha puesto para que nosotros estudiemos de manera sincrónica y de manera diacrónica toda la fase de desarrollo de la trama de la Biblia. Y por años hemos ignorado esta clave hermenéutica para el estudio de la segunda fase, que es la fase de desarrollo de la trama de la Biblia. Desde este punto de vista, entonces, tenemos que comprender algunos presupuestos teológicos que se nos presentan de forma sincrónica y diacrónica. De forma sincrónica, en el primer bloque de 14 generaciones, desde Abraham hasta David, Yahweh tenía una relación exclusivamente con Israel, aunque anticipó su relación personal con las otras naciones. En la relación, como ya lo vimos en Deuteronomio capítulo 4, verso 15 al 20, Dios establece una relación exclusiva con ellos. Es cierto. Sin embargo, en este mismo primer bloque de 14 generaciones, desde Abraham, Dios hace previsión, anticipa su relación personal con otras naciones. Y lo vemos cuando le hace la promesa a Abraham y le dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y la palabra que utiliza para familia allí es la palabra goy, que significa naciones, gentiles. Eso lo hace en... Hacemos diacronismo y nos vamos al segundo bloque de 14 generaciones y luego nos concentramos de manera sincrónica en este bloque desde David hasta la deportación a Babilonia. Vemos que David entendió que Jehová, fíjese
qué hallazgo teológico tan importante por el ejercicio hermenéutico que hizo David en este momento histórico bajo una figura que se llama el tabernáculo de David. David entendió que Yahweh era Dios para Israel y otras naciones, pero este concepto lamentablemente se diluyó en el tiempo y Dios promete restaurar el tabernáculo caído de David en Amós capítulo 9, el verso 11. Pero aquí, en este segundo bloque de 14 generaciones, encontramos claramente la luz de David en cuanto a comprender que Dios no era un Dios exclusivo para Israel, sino para Israel y todas las naciones. Ahora bien, si hacemos diacronismo nuevamente y pasamos al tercer bloque de 14 generaciones y luego nos concentramos de manera sincrónica en este tercer bloque, vemos que por haber caído el tabernáculo de David, ese concepto claro teológico que David había encontrado, entonces se creía que Yahweh solo tenía relación con Judá, que era el reino del norte, del reino del sur, reino del sur, cuya historia siguió después del 606 antes de Cristo, cuando fueron llevados al cautiverio babilonio, luego pasaron por mano de los medopersas, luego por el imperio greco-macedonio, y en el momento del clímax de la trama de la Biblia y la resolución estaban bajo el imperio romano. Esto era lo que se creía en este tercer bloque de 14 generaciones. Ahora, tenemos que comprender que en la fase de desarrollo de la trama de la Biblia, que ocupa básicamente 7 periodos históricos, que no tengo tiempo en este momento de mencionarlos, encontramos el ciclo redentor prospectivo. Oiga bien, eso es algo sumamente importante y que no hemos visto en las escrituras del Antiguo Testamento, que yo llamo la fase de desarrollo de la trama de la Biblia. 7 periodos históricos hay allí, comenzando con la formación del pueblo judío de Israel, seguido por el cautiverio, hasta el periodo de la restauración. 7 periodos. En estos 7 periodos vamos a encontrar lo que yo denomino el ciclo redentor prospectivo, es decir, que apunta hacia el futuro. Eso es lo que significa prospectivo, apunta hacia el futuro. Ahora, este ciclo prospectivo es el que tenemos aquí: cautividad en el pecado, libertad, instrucción, santidad y la expectativa de la venida del Mesías. Y en medio de esto, la voz profética. Óigame bien esto. Es muy importante este ciclo prospectivo, porque el Éxodo, usted simplemente lo mete dentro de este ciclo redentor prospectivo y lo va a entender perfectamente. El libro de Jueces lo mete dentro de este ciclo redentor prospectivo y lo va a entender perfectamente. El periodo del cautiverio babilonio y el periodo de la restauración, que es el último periodo que encontramos en la fase de desarrollo de la trama de la Biblia, lo mete aquí y lo va a entender de manera absolutamente clara. Este ciclo redentor prospectivo apuntaba precisamente a el ciclo redentor cumplido parcialmente, porque falta una parte de este ciclo por cumplirse, y precisamente tiene que ver con la segunda venida del Mesías. Pero observen la paridad absoluta que hay entre el ciclo redentor prospectivo en la fase de desarrollo de la trama de la Biblia y el ciclo redentor cumplido parcialmente, y es exactamente lo mismo. Cautividad del pecado. Cristo nos dio la libertad. Tenemos instrucción por las epístolas. Hay un llamado claro a santidad y esperamos la segunda venida. Como lo puede ver, es exactamente el ciclo redentor
prospectivo, pero aquí en medio tenemos es la voz de la iglesia actualmente. Ahora bien, llegamos al ciclo redentor que vemos en las fiestas solemnes. Y este ciclo redentor lo voy a dejar para un tópico muy particular que tiene que ver con cómo encajan las fiestas solemnes dentro de la historia de la redención. Pero en este momento simplemente quiero cumplir con mi misión de anunciarles que aquí en las fiestas solemnes tenemos también un ciclo redentor. Tiene de alguna manera una variante muy particular con respecto al ciclo redentor prospectivo general que se repite de manera consecutiva a lo largo de la fase desarrollo de la trama de la Biblia. Pero lo voy a explicar como si todos fuésemos niños de 5 años, 3 minutos. Ahora bien, vamos a tener una visión panorámica de la historia de la redención y tengo que correr por razones de tiempo. La historia de la redención se da dentro de lo que es la creación original en Génesis 1:2 y la nueva creación que lo encontramos en Apocalipsis, el capítulo número 21. Tenemos la historia de la redención en estos dos parámetros. En este ínterin, allí se desarrolla toda la historia de la redención. De manera panorámica, simplemente permítame hacer una pincelada acerca de esto, pero Sasha les va a pasar un texto con un poco de más información. Pero Dios creó al hombre y a toda la creación perfecto, sin ningún tipo de defectos. No obstante, el hombre incurrió en pecado. Entonces, Dios decide tejer la historia de la redención a través de Israel, pero Israel lamentablemente falló también, se desvió tras la idolatría. Pero vendría a través de Israel el Mesías, y entonces hay un cuarto momento en la historia de la redención dentro de la trama de la Biblia, donde Dios se encarna en la persona del Mesías. Y durante esta fase de la historia de la redención, hay un sinnúmero de actos de Dios en la historia, actos originarios, actos de palabra, actos redentores, actos de pacto. Pero el principal acto es el acto de la encarnación. Y en este acto encontramos concentrados en Jesús estos actos que son importantísimos para la historia de la redención y que algunos de ellos hemos ignorado lamentablemente históricamente. 1, la encarnación. 2, la circuncisión. 3, la muerte. 4, la resurrección. 5, la ascensión. 6, el derramamiento del Espíritu Santo. Y por último, el regreso del Mesías. Y este último acto lo ponemos en un close-up de manera muy particular con una quinta fase dentro de la historia de la redención. Y es que el Mesías vendrá por segunda vez y él va a establecer su reino y va a generar la nueva creación. Hay en este momento histórico el regreso, la destrucción del sistema anticristo, juicios de Dios, cielos nuevos, tierra nueva. Ahora bien, entre la encarnación de Dios en la persona del Mesías Jesucristo y la segunda venida, aquí es donde entramos tú y yo de manera particular en la historia de la redención con nuestra función de proclamación del reino de Dios y del Rey Jesucristo. Nosotros, en este momento de la historia de la redención, en el contexto de la trama de la Biblia, somos los protagonistas. Tenemos nosotros la gran responsabilidad de proclamar el reino de Dios y a nuestro Señor y Rey Jesucristo. Ahora bien, aquí tenemos una visión más amplia de cómo los gentiles fueron incorporados a la historia de la redención. Hubo un momento cuando estaban excluidos y solamente los judíos eran beneficiarios, pero ya se había anunciado, como lo dije, su incorporación en la historia de la redención. Pero cuando llegamos al clímax de la historia de la redención, Jesucristo lleva
actos bien interesantes a nivel de la cruz que encontramos registrado aquí en Efesios 2, versos 11 al 22. Y estos actos que Jesús llevó a cabo nos permitieron resultados muy particulares, que ahora los gentiles somos conciudadanos de los judíos, parte de la familia de Dios, templo santo del Señor y morada de Dios por el Espíritu. Y en ningún lado de este resumen de historia de la redención que hace Pablo en Efesios 2, 11 al 22, encontramos nada de que tú y yo tenemos que ser judíos, ni cumplir absolutamente con nada. Por el contrario, somos beneficiarios de todo un conjunto de bendiciones que Dios había otorgado a Israel y que ahora en Cristo nosotros también gozamos de ese montón de beneficios, habiendo Cristo hecho una obra extraordinaria y haber hecho de ambos pueblos, judíos y gentiles, un solo pueblo. Ahora bien, aquí no tengo tiempo para explicar esto lamentablemente, pero lo que tenemos acá es la razón histórica, profética, de cómo los gentiles ya de manera histórica fuimos incorporados a la historia de la redención. Recordemos que en el periodo de la monarquía, David descubrió que Dios era Dios para Israel y Dios para los gentiles, pero a la vez, David descubrió que Dios seguía siendo el rey y eso le concedió el privilegio de ser llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Pero el tabernáculo de David, que se gestó en este periodo de la monarquía, lamentablemente se diluyó después de la división del reino en el 931 antes de Cristo. Pero Amós, 760 antes de Cristo, hace la profecía de la restauración del tabernáculo caído de David. Este cumplimiento se da en el contexto del primer concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15, específicamente el verso 15, cuando Jacob hace la interpretación de ese momento histórico a la luz de la profecía de Amós 9:11. Y es en Efesios capítulo 3, versos 1 al 13, donde el apóstol Pablo concentra y dice que el misterio de Cristo fue revelado precisamente aquí. ¿Y en qué consistía el misterio de Cristo? Es mucho más amplio, pero en resumen tenía que ver con que los gentiles nunca, óigame bien, nunca fueron un accidente en la historia de la redención, sino que siempre estuvieron contemplados por Dios en la historia. Ahora bien, ¿cómo encajan las fiestas en la historia de la redención? Recordemos este ciclo anual de las fiestas que le mencioné anteriormente. Ahora, noten algo muy particular, y esto es el corazón de nuestra presentación. Jesucristo Jesucristo murió en la fiesta de la Pascua. Él nos dio libertad y tanto fiesta de la Pascua como la fiesta de los panes sin levadura es para celebrar libertad. Jesucristo, dentro del contexto de la preparación de los panes sin levadura, que en un primer momento, óigase bien, en el desierto, lo que preparaban de alimento era maná. Y el maná, por supuesto, no tenía levadura para preparar los panes, las tortas que ellos consumían una vez que lo molían. Y Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Otra fiesta que hace match o coincidencia profética con Jesús. Ahora bien, Jesús resucitó para la fiesta de las primicias. Y dice Pablo claramente en 1 Corintios capítulo 15 que Cristo es las primicias de todos los que resucitaremos en el contexto de su venida. El Espíritu Santo, derramamiento del Espíritu Santo, ocurrió en la fiesta de Pentecostés. Jesucristo fue identificado por Juan el Bautista como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En primer lugar. En segundo lugar, el autor a los Hebreos, en la explicación que hace de Jesús como sacerdote según el orden de Melquisedec y como a la vez el Cordero que fue sacrificado, jugó dos papeles. Aquí, en el lugar santo, en el lugar santísimo particularmente, otorga el perdón que sí
resuelve el problema de pecado para la humanidad, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero a la vez, de acuerdo a la versión del autor a los Hebreos, es el sacerdote según la orden de Melquisedec, y esto tiene implicaciones formidables que no tengo tiempo de explicar, pero también otra fiesta que hizo match profético con Jesús. Y mire esto, Jesús nació en el contexto de la fiesta de los tabernáculos en el mes de Tishri, entre el 15 y el 22 de Tishri. Explicar esto. Tengo una conferencia completa que usted puede ver en YouTube. Pone Jorge Navarrete, Emanuel Hoy, y allí podrá ver todos los detalles donde demuestro por qué Jesús nació en la fiesta de los tabernáculos. Ahora fíjense ustedes, 7 fiestas solemnes, y de las 7 fiestas, 6 han hecho coincidencia profética, match profético con Jesús. Solo falta una fiesta, la fiesta de Shofarim, o la fiesta de las trompetas. Mire, ¿usted cree que esto es casualidad? No, señor, esto no es casualidad. Esto está milimétricamente diseñado por Dios dentro de la historia de la redención. Y cuando entendemos la proyección profética de las fiestas, mis queridos oyentes, querida audiencia, allí tenemos que bajar nuestra cabeza y reconocer que las fiestas que forman parte del código ceremonial, todas han hecho match profético con Jesús, y solamente falta una. Y yo les voy a decir con todo respeto y mucho temor y temblor, sin decir año, porque el día ni la hora nadie lo sabrá, sino solamente el Padre en su sola potestad. Hasta un verso salió. Jesús va a venir para el contexto de la fiesta de las trompetas, o la fiesta de Shofarim, Rosh Hashanah, como usted lo quiera llamar. Él va a venir para esto. Y hay unas connotaciones increíbles en esto, pero no tengo tiempo ahorita de explicarlo. Pero ahora note algo importante. ¿Se acuerdan el ciclo redentor que les había anunciado? Bueno, tenemos que ver aquí precisamente el cumplimiento del ciclo. La fiesta de Pentecostés, perdón, la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura, tiene que ver con la celebración de la libertad. Y claramente, Pablo en 1 Corintios capítulo 5, 7 y 8, habla que es nuestra Pascua. Él nos dio la libertad del pecado. Ahora bien, la fiesta de las primicias y las semanas tiene que ver con bonanza, pero en la fiesta de las semanas, Pentecostés, se derramó el Espíritu Santo, y junto con el derramamiento del Espíritu Santo inició el fin del siglo presente. Los judíos, estamos en los últimos días de este fin de siglo, y por otro lado, en el siglo venidero. Y en el siglo venidero es cuando se va a establecer el reino de Dios sobre la tierra. Y es aquí entonces donde entra la fiesta de las trompetas. Ya no para el inicio del nuevo año, sino para el inicio del nuevo siglo. Aquí, en el derramamiento del Espíritu, y estamos en este proceso histórico ahorita, comenzó el fin de los siglos. Y aquí, cuando Jesús venga por segunda vez, comienza el nuevo siglo, que es el siglo venidero. Y aquí tenemos todas las citas bíblicas que no podemos revisar, pero usted va a tener esta presentación y lo va a poder revisar con toda la calma del mundo. Luego, la venida del Mesías trae juicio y perdón, trae juicio para el mundo, trae perdón para Israel. Y aquí tenemos la explicación exegética de esto con estos textos que no tengo tiempo, lamentablemente, de poder explicar. Pero note algo muy importante. En este ciclo redentor encontramos que la presencia de Dios, tabernáculo, nuevamente se hará de una manera muy particular
en la nueva creación. Apocalipsis 21, 3 y 4 nos dice que Dios estará nuevamente entre su pueblo y habrá un cumplimiento absolutamente cabal y milimétrico de todo este ciclo redentor. ¿Por qué? Porque las fiestas solemnes tenían una proyección prospectiva, profética hacia Jesús, y 6 ya hicieron match profético con él, y de allí emerge este ciclo redentor que no lo hemos visto lamentablemente, y necesitamos contemplar esta perspectiva de las fiestas dentro de la historia de la redención para que podamos entonces tener claridad exegética y tener una perspectiva adecuada sobre esto. Ya estoy finalizando. Algunas premisas fundamentales a raíz de lo que hemos visto en la historia de la redención y cómo encajan las fiestas solemnes allí. Número 1, Dios es un Dios de fechas. Mire, usted puede tener la más absoluta seguridad. Dios se rige por el calendario que Él estableció, no por el calendario gregoriano. Esto no significa que tú y yo tenemos que ser judíos y entonces vamos a andar con kippah, talit y todo eso. No, esto significa que Dios en la línea del tiempo, el calendario que Él estableció, y esto es indiscutible. Ahora, Él es un Dios de fechas, ya lo hemos visto, cómo las fiestas hicieron match profético con Jesús. Dios respeta sus tiempos, absolutamente los respeta. Necesitamos nosotros adecuarnos a los tiempos de Dios. Ahora, básicamente, algunas conclusiones. En primer lugar, Dios respeta nuestro origen étnico, seamos judíos o seamos gentiles. No tienes que hacerte judío para nada, como lo digo aquí. No es necesario perder el sueño en la búsqueda de nuestro origen judío bajo ninguna circunstancia. En tercer lugar, no estamos obligados a ceñirnos a ninguna de las formas judías ni a la ley de Moisés para asumir nuestra fe cristiana desde esta perspectiva. Por otro lado, no es necesario guardar el Shabbat. Tú y yo vivimos en el Shabbat. No tengo tiempo para hablar sobre esto, pero vivimos en el Shabbat porque Jesús es nuestro gran Shabbat. Shabbat no significa sábado. Shabbat significa reposo. Oiga bien y téngalo presente. Además del séptimo día, había cualquier cantidad de Shabbat dentro de la ley. Yo vivo en el Shabbat. Por otro lado, no es necesario guardar ninguna de las fiestas solemnes, porque todas hicieron coincidencia profética con Jesús, y esa coincidencia profética generó un ciclo redentor muy exclusivo de las fiestas solemnes que ya lo vimos. Dios es un Dios de fecha, lo reitero, y respeta sus tiempos. Por último, nosotros necesitamos adecuarnos a los tiempos de Dios. Dios no se adecúa a los tiempos nuestros. Dios respeta nuestra expresión cultural en la adoración. No hay una cultura santa. Si vamos a tener danza en nuestras iglesias, tengámosla, pero no tiene que ser necesariamente la danza judía. Bien podemos tener una danza con el joropo venezolano donde yo vivo. Es una danza súper recontra mega hermosa y espectacular. No hay culturas santas, olvídense de eso. Y por último, es preciso que enseñemos esto a los discípulos en nuestras iglesias.